La Feria del Libro de Chicago en su edición 2024 presenta Distancias y Encuentros en la Narrativa. En Princeton University y actualmente es profesora asociada en Rutgers University New Brunswick. Su primera novela, El Americano, salió con Chatos Inhumanos en este 2024, pero también es autor del libro Ansiedades de la Experiencia, las literaturas de las Américas desde Whitman hasta Bolaño, y traductora al inglés de las obras Últimas Noticias de la Escritura de Sergio Schaeffer y Cómo Viajar sin Ver de Andrés Newman. Además forma parte del equipo fundador del Grupo de Estudios sobre Editoriales Independientes GC y es uno de los creadores de la revista virtual El Rumen, colectivo de escritores. También colabora con distintos medios en Estados Unidos, Latinoamérica y España. Luego a su lado tenemos a Daniel Campos Vadilla. Él es filósofo y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York en CUNY. Es autor de los libros Loving Immigrants in America y Sino Parapético, Un Despertar Americano. Ha colaborado con las revistas Viceversa, Suburbano, El Basement y Nagat. Y al final, pero no menos importante, tenemos a Luis Alejandro Ordóñez, que es un escritor y editor venezolano que vive en Estados Unidos desde 2018. Ha publicado las novelas Aquí no encontrarás a Wicked Sally, Si me muero abre estos archivos, El último New York Times, traducida en inglés como The Last New York Times y publicada por Katana, el libro de relatos Play y la antología de microrelatos Con la urgencia del instante. Es egresado en estudios políticos por la Universidad Central de Venezuela. Me he saltado las editoriales porque son un montón, pero vaya con el amor que tienes con las editoriales, qué maravilla. Exactamente. Y me voy a quedar con el poli, porque como verán son 4 perfiles súper distintos que traen un montón de poli experiencias y poliamores a las letras. Y empezaría yo pidiéndoles a cada uno de ustedes 5 minutitos para que tengamos tiempo de conversar, pues que nos presenten primero su obra, ¿no? Su estética, su propuesta literaria, y luego les prometo que a ver si hacemos algo como en la mesa pasada y nos citamos a las 7 de la noche otra vez. Si quieren empezamos por orden, por Carlos, Jeffrey, Daniel y Luis, y aquí estoy yo para acompañar. Sí, hablar de la propuesta del libro que quieres presentar. Buenas. Hasta yo me gusta hablar con usted. Bueno, primero muchísimas gracias a todo el equipo organizador, y lo menciono así para que no se me olviden nombres, ¿no? Muchísimas gracias también a quienes acompañan, ¿no? En mi caso, toda mi propuesta literaria, yo considero que la estética es política. Aún, ¿verdad? Hay quien opine diferente. Por lo tanto, mi literatura está sí vinculada con causas de lo que mucha gente habla, pero para mí eso es secundario y hasta terciario. Como decía Ortega y Gasset, el tema no hace la literatura, y no porque lo decía él, sino porque yo estoy de acuerdo. Ustedes pueden no estar de acuerdo, ¿verdad? Porque si no, los libros acerca de Dios fueran más famosos que los libros acerca de la madre, que es la cosa más grande de este mundo, serían los libros más vendidos y los mejores. Pero no es así. Yo siempre apuesto a estéticas, ¿no? Y por lo tanto, a estéticas, a diálogos entre literaturas, a riesgos, a propuestas. Yo me quedé pensando anoche, porque a veces pienso en 2 cosas que se mencionaron ayer, 2 argumentos, 2 ideas, que en realidad las voy a mencionar para debatirlas, pero no porque las personas tuvieran la intención de decir esto, sino porque es una lectura posible a partir de lo que se menciona. Y a veces a nosotros se nos escapan los filtros ideológicos, ¿no? Ayer se mencionó acerca de lo bonito que es llevar la academia a la calle. La gente que mencionó qué bueno es que con estos trabajos estamos llevando la academia a la calle, pero nadie menciona qué bueno es traer la calle a la academia. Nadie menciona qué bueno es tiznar las cosas.
qué bueno es, ¿no?, la contaminación, y qué bueno es traer esas cosas, porque incluso se nombran a partir de la contaminación. Como que la pulcritud está en un espacio, como que la propiedad está en un espacio, y por lo bueno es bueno llevar esto a la calle, no porque la enaltece, pero en realidad, compañeras, compañeros y compañeres, las aguas, si se van a nivelar, no se pueden nivelar de un solo lado. Las aguas tienen que nivelarse moviéndose de un lado a otro y tratando de buscar lo que el cuerpo denominaría la homeostasis, ¿no? Entonces, me quedé pensando en eso y sé que eso no es lo que quisieron decir, pero eso es algo que se puede filtrar ideológicamente, ¿no? Nuestro espacio de privilegio, el privilegio académico, en la escritura como una comodidad, el espacio en el que uno está haciendo todo esto, protegido de todo lo demás, ¿no? Cuando el mundo me pertenece y a partir de ese mundo yo voy creando. Entonces, para mí esta cuestión de los diálogos es un diálogo intertextual. Por ejemplo, en esta novela, que está basada en una picaresca queer, ¿no? Obviamente tiene el modelo del Lazarillo de Tormes, pero tampoco es nuevo. Luis Zapata, a finales de los 70, publica esa primera picaresca queer, que es El vampiro de la colonia Roma. Eduardo Mendicuti, en 1987, saca 7 contra Georgia, en el que es otra picaresca queer, pero ya incorporando tecnologías, otras tecnologías, porque Luis Zapata incorpora la videocasetera en El vampiro de la colonia Roma para dialogar con Interview with the Vampire, ¿no? Entonces tenemos a Eduardo Mendicuti, que saca 7 contra Georgia. En 1992, Carlos Zambrone publica El gladiador de Chueca, que parece mucho a una versión, es una versión del vampiro de la colonia Roma. Igual pasa, me quedan 3 minutos, muy bien. Sí, me dice, me detiene. Soy músico y el tiempo es importante. Entonces, después de Carlos Zambrone, viene Juan Antonio Rodríguez Pacán en Puerto Rico y saca otra versión. Después Yosa Vidal saca otra versión. Y al final yo digo, ¿qué yo voy a hacer con esto? Y esto fue parte de mi proyecto doctoral. Mirar estos tránsitos de las literaturas como Textual Scholar, mirar el tránsito de estas literaturas, el tránsito de la materialidad, porque con el Lazarillo viene la imprenta, con el vampiro de la colonia Roma viene el cassette, con el Mendicuti viene el magnetófono, después el que copia el vampiro copia también el cassette. Cuando Antonio empieza a traer la internet, y aquí yo traigo los emails, y yo Vidal vuelve a los 80 y al typewriter. Entonces es como este proyecto de la materialidad, de las tecnologías, de la picaresca como un género marginal para personas que se identifican con esa marginalidad, permite trabajar las voces. Así que aquí yo hago ese diálogo. ¿Qué incorpora tecnológicamente el Internet? Las 7 partidas es el texto de Alfonso X, ¿no? Ese primer código civil que se da en la época prácticamente medieval. Y claro, aquí las partidas están en mayúscula porque en Puerto Rico partirse es, ¿no?, afeminarse. Entonces estas son 7 locas puertorriqueñas que están teletransportadas a distintas partes del mundo, a la Gran Muralla China, a Notre Dame cuando se está quemando, a la Gran Muralla China en épocas pandémicas. Entonces, y siguen así el templo de Cuculcán, Machu Picchu, Ushuaia, ¿no? Una de ellas es presidenta del Senado de Puerto Rico por un día. Y entonces todo este montón de cosas y cómo cada una de ellas reflexiona acerca del por qué está teletransportada a este lugar. Pero una vez reconoce eso, desde esa distancia mira a Puerto Rico y cuestiona a Puerto Rico, y cuestiona la homofobia, y cuestiona el racismo, y cuestiona la misoginia. Entonces, a partir de la religión, de la educación, es toda esa complejidad que digamos. Muchísimas gracias de nuevo al equipo organizador, gracias a Brenda, y estoy muy contento de estar aquí con nosotros panelistas. ¿Se escucha? Sí.
Buenísimo. Bueno, yo voy a hablar sobre mi primera novela que se llama El Americano, publicado por Chatos Inhumanos hace como un mes. Y como es mi primera novela, pues yo creo que vas a hablar de la propuesta de la novela, es en este momento hablar de mi propuesta literaria. Es una novela sobre un norteamericano angloparlante que aprende español en el colegio y que luego viaja primero a México y luego al Río de la Plata, a Argentina y a Uruguay. Es un personaje que lleva mi nombre, es una especie de autoficción, pero que tiene, o sea, no soy yo exactamente. Y es un personaje que básicamente a lo largo de la historia, como de sus viajes, a través de muchos aprendizajes, también de algunos malentendidos, empieza a cuestionar un poco sus presuposiciones, digamos, de un gringo promedio de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que hablando un poco de las tradiciones, de desplazamientos, yo creo que esta novela se nutre en realidad de dos tradiciones que me han impactado mucho. La primera es la tradición latinoamericana. Yo empecé a leer a los autores, las autoras latinoamericanas cuando me fui a México y tenía 18 años. Yo hice mi BA en español, estudié literatura comparada y leía mucho de Latinoamérica, más que de cualquier otro lugar. Entonces, en algún momento, cuando decidí escribir una novela, fue como que, bueno, esta es la tradición que más me interesa. Tenía muchos amigos, escritores latinoamericanos que estaban haciendo el doctorado conmigo y fue como que, bueno, me gustaría pertenecer a esta tradición, pero como, o sea, no tengo raíces hispanas, no nací obviamente en Latinoamérica, entonces fue como que, bueno, el lugar del escritor latinoamericano no me corresponde, ¿no? Entonces, pero me interesaba mucho. Luego, yo terminé consiguiendo trabajo como profesor de literatura norteamericana. Ahora doy clases en Rutgers University de literatura norteamericana. Y en algún momento, cuando estaba haciendo el doctorado, me empezó a interesar mucho, digamos, pensando en lo que decíamos ayer, como las figuras importantes norteamericanas, como Hemingway, como Faulkner, que ya había leído, pero sobre todo su relación con América Latina, ¿no? También Catherine Ann Porter, Langston Hughes, ¿no? Toda una serie de autores norteamericanas que habían escrito, ¿no? sobre Latinoamérica. Entonces yo me sentía muy interpelado por esa tradición, pero por otra parte fue como que, bueno, hay algo que noto en esta tradición que tampoco, digamos, me siento cómodo replicando esa cosa, que es que escribían, hacían sus viajes a Cuba, a México, al Río de la Plata, y luego escribían para un público norteamericano en inglés, ¿no? Y yo creo que para mí ese fue como un poco con esas dos tradiciones. Cuando yo empecé a escribir el americano fue como que, bueno, yo quiero escribir en español, y creo que eso implica no solamente un cambio de idioma, que claro que es muy importante y es algo que pasé mucho tiempo tratando de pensar cómo escribo este libro en español, pero yo creo que incluso más importante para mí fue el cambio de público lector. ¿Qué pasa cuando en lugar de escribir en inglés como norteamericano, angloparlante, ¿no? ¿Qué pasa si dejas de escribir para un público norteamericano sobre lo que está pasando en Latinoamérica y escribes directamente, interpelas directamente al público lector en español? Entonces yo creo que ahí está la propuesta. Termino diciendo algo sobre el lenguaje que creo que también es como que, bueno, el idioma de este libro es el español, pero también yo había pasado mucho tiempo en México y luego en el Río de la Plata, y luego tenía muchos amigos que estaban escribiendo en español desde Estados Unidos, mezclando muchos tipos de español, como Sara Cordón, ¿no? Que había leído en ese momento. Es como que me interesaba mucho
también encontrar, o sea, decir, bueno, ¿qué lenguaje uso para escribir estas cosas? Entonces creo que la novela, por una parte, es sobre este protagonista, pero en otro nivel también es sobre el lenguaje. Bueno. Bueno, yo también me uno a los agradecimientos a Brenda por la mesa y a los compañeros y a Maya, a Nada y a todos los organizadores. Muy bien, bueno, yo voy a hablar sobre estas memorias sino peripatético, un despertar americano que publicó Sudakia el año pasado. Este libro en español es la contraparte, por así decirlo, de un libro que publiqué en inglés hace unos 6 años. Ese libro, el título era Loving Immigrants in America. Yo soy profesor de filosofía, en realidad yo trabajo en un departamento de filosofía y ese libro lo publiqué con una editorial académica en inglés. Pero era un libro en el cual yo trataba de desarrollar una ética de las relaciones interpersonales entre personas inmigrantes, personas de comunidades que reciben inmigrantes y también personas de distintas comunidades inmigrantes. A partir de la experiencia y mucho a partir de la narración de experiencias mías sobre otras personas allegadas y también dialogando mucho con literatura relacional. Y aparte entonces trataba de desarrollar una ética a partir de la experiencia. Lo escribí en inglés, pero me di cuenta que había mucha narrativa en el libro. Entonces, después pensé en escribir una contraparte en español, en parte porque me fui dando cuenta que ya yo no pensaba en mi experiencia tanto como inmigrante, sino como persona transnacional. Tengo la oportunidad y el privilegio de que yo puedo volver a Costa Rica, entonces voy y vuelvo. Y también tengo muchos contactos y amistades en Brasil, entonces yo voy y vuelvo de Brasil bastante. Entonces empecé a pensar más en mi experiencia como en una vivencia transnacional y quise escribir estas memorias al respecto de un momento específico en mi vida en el cual pensé si debía irme de Nueva York y volver a Costa Rica, que hubiese sido otra experiencia, que es la del emigrado que retorna, ¿no? Y estas memorias transcurren un periodo de 10 meses donde estaba viviendo todas esas experiencias. Y bueno, entonces pasé del tema de inmigración al tema más de vida transnacional. Esos son los temas, un libro sobre inmigración y otro sobre una vida en tránsito. El título es filosófico. Mi amigo Mauricio me dijo, no te pudiste, es costarricense, entonces usa la misma jerga, ¿no? De ahí no te pudiste escapar de la filosofía, título sino peripatético, no sino es la idea de destino, obviamente. Y los peripatéticos eran los filósofos aristotélicos que pensaban, filosofaban mientras caminaban. Entonces, como este libro ocurre en tránsito, y me parece que ese ha sido mi destino, estar siempre moviendo, lo titulé en sino peripatético. Y nada más para terminar, que creo que muchas personas acá se identificarían. En realidad también escribí el libro en español porque quería que lo leyeran mis papás y ellos no leen inglés, entonces escribí en español. Lo escribí también para mi abuela y no pude leer. Gracias. Buenos días, buenos mediodías. Muchas gracias.
sucede a 2 cuadras de este lugar, en el Parque Jackson. Es una historia sobre Chicago, pero bueno, déjenme empezar por mis intereses como autor. A mí, cuando me hacen esa pregunta, la única respuesta que consigo que me... Pero, si me pego, ¿se escucha más o está apagado? Porque pierde el minuto. No me llevo bien con los micrófonos, honestamente. Entonces, bueno, por aquí. Perfecto. Cuando me hacen la pregunta. Bueno, Whipping Sally está por aquí. Porque además el clima ya se está poniendo de una manera que podría parecer Whipping Sally por acá. Mis intereses como autor son las formas, los mecanismos de transmisión de las historias. Me interesa cómo una historia va pasando de un narrador, de un orador, de un contador de historias a otro, y así cómo nos encontramos la misma historia en distintos lugares, en distintas épocas, en distintas geografías. Por eso, por ejemplo, mi libro, el último New York Times, habla del mito de que John Rockefeller recibía un New York Times hecho especialmente para él, y cómo ese mito se cuenta en distintos momentos de la literatura, cómo aparece en la obra de Saramago, cómo aparece en la obra de Juan Gabriel Vázquez, cómo lo menciona Juan Carlos Bonetti, y cómo es un mito, pero es un mito que aparece en Argentina como un escritor, como un presidente argentino, Iragoyen, el periódico de Iragoyen, es el periódico de Rockefeller. Entonces ese tipo de cosas me interesan, me gustan. Si me muero en estos archivos, es la historia de un escritor que desconocido no solo porque su obra no era conocida, sino porque era escritor fantasma. Entonces su obra estaba diseminada por distintos lugares, pero a su muerte la esposa, la viuda, decide tratar de publicar su obra como para que se conozca, pero su obra está en muchos lugares a la vez. Entonces, bueno, está plagiando, ese tipo de cosas, porque me gusta, como siempre insisto, hablar de cómo se cuentan las historias, cómo pasan de un lugar a otro, quién las cuenta, por qué las cuenta, esas cosas si tú me dices, te voy a echar una historia, te voy a contar una historia, iba a decir, te voy a echar un chisme, no pero eso, te voy a echar un chisme, ¿por qué escoges ese chisme, esa historia? Eso me interesa como narrador, el acto de escoger, la voluntad de esta la historia que voy a contar. Si tengo 5 minutos para decirte algo, ¿qué te voy a decir? Eso me interesa, pues, y de ahí salen casi todas mis propuestas. Aquí no encontrarás Whipping Sally. Hago un poco como una especie de amalgama de todos esos intereses, porque al final es una historia que se transmite de distintas maneras en distintos momentos, y se convierte en una pesquisa del origen de esa historia, de cuándo fue la primera vez que se habló de la novia viuda del lago Michigan y cuál es la versión principal o verdadera, si es que la hay, quiénes estaban detrás de ella. Y en esa búsqueda, además, también está la otra cosa que me interesa, que contar una historia transforma. En el momento en que tú dices, voy a hablar de esto, ya tú, aunque sea ficción, aunque sea un invento, aunque sea la pura realidad, ni tú, ni la historia, ni la persona que recibe la historia, que escucha, es la misma o debería quedar como la misma. Entonces esa es la otra parte que me interesa. Y aquí, bueno, aquí el narrador, que no tiene nombre, el narrador principal de la novela, de alguna forma se transforma con la pesquisa que está haciendo y que están haciendo otros junto a él en la búsqueda de Whipping Sally. Entonces
esa transformación de, bueno, ahora soy yo el que tiene que contar la historia, pero ya no soy yo, es otro el que la cuenta. Es también el tipo de cosas que me gusta narrar. Muy bien, muchísimas gracias. Recojo solamente unas palabras para que nos las quedemos en la mente. Me gusta mucho transformación, tránsito y transnacional, ¿no? Que se encuentra aquí. Me gusta mucho cómo termina Alejandro cuando dice, ya no soy yo el que la cuenta, sino ya empiezan los mecanismos de la literatura, del lenguaje mismo. Eso me parece muy interesante. Y yo empezaría de ese lado a que lean un fragmento de sus novelas para luego tratar de coordinar un poco todos estos conceptos que están citando. Perfecto, gracias. Voy a leer precisamente el momento donde el narrador, creo yo, se da cuenta de su nueva misión, su nuevo objetivo. Esta es una historia que también la quiero escribir un poco a retazos para dar esa sensación de que bueno, que son distintas versiones y las estamos construyendo. Entonces a veces digo yo, la novela empieza en el capítulo 3, pero no estoy seguro si es un capítulo. Pero no lo llamaría capítulos, pero falta de mejores descripciones. Entonces voy a leer esta, como insisto, en el momento en que creo yo el narrador se da cuenta. Para mí escribir es darse cuenta muchas veces. Buscar a un escritor es como buscar a un espanto. Hay que ir a donde puedan aparecer. Comencé sin mayores complicaciones, frente a mi laptop, sentado en un café. Nada en Google y Yahoo, ni siquiera obituarios o avisos sobre encontrar a los ancestros. Tampoco noticias o entradas de blog. Luego fui a Wikipedia y por supuesto no existía ninguna referencia a Mike Wells, a Lake Gothic o a Weeping Sally. En GoDaddy tampoco había dominio tomado con ninguno de los tres nombres. Se me ocurrió comprar los dominios. Si los conspiradores estaban en efecto en guardia, pronto recibiría alguna notificación o visita indeseada. Ahí tuve mi primera gran duda sobre la veracidad de la historia. A estas alturas, si se quiere crear o recrear un mito, lo primero es hacerlo virtual. Un sitio web, entradas de blogs con muchos comentarios, citas y enlaces en páginas cazadoras de clics, una wiki, imágenes intervenidas para que parezcan tanto sí como no, un video explicativo para darle autoridad al asunto, ayuda de algún pasante subpagado de sitios web prestigiosos para que desde allí salgan un par de notas o referencias, cuentas de redes sociales que se llenan de seguidores, búsquedas que comienzan a mostrar resultados y ya, el mito vive. ¿Por qué los Marotti no hicieron eso? ¿Por qué todavía no han comenzado a hacerlo? ¿O la organización a la que se enfrentaban también podía controlar cualquier cosa que se publicara en internet? No, aquello me pareció risible. Ya con menos ganas fui a la biblioteca de la ciudad. El nombre Mike Wells no devolvía ninguna cota. Tampoco otras bases de datos, materiales periódicos y enciclopedias tenían referencias de él o de Weeping Sally. Pero ahí la duda se me presentó al revés. ¿Cuánto vacío hay que encontrar para demostrar la no existencia de algo? ¿Cuántos ejemplos en contrario hay que mostrarle a alguien para convencerlo de que su razonamiento es erróneo? No podía parar, no tan pronto. Busqué en el Museo de la Historia de la Ciudad, en las hemerotecas del Sun Times y del Tribune, en archivos de transmisiones radiofónicas, en el Salón de la Fama de los Escritores de Chicago. Incluso recorrí librerías de viejo, iba directo a las colecciones o ejemplares más antiguos que tuvieran, y el resultado fue el mismo. En ningún lugar hallé ni la más pequeña referencia a Wells, a Lake Gothic o al cuento Weeping Sally. Tampoco encontré mención alguna del personaje Weeping Sally ni de los otros libros de Wells. La historia que me había contado Rafaela no me pareció falsa, sí exagerada. No pongo en duda que la familia pensara que en efecto se trataba del mejor escritor de Chicago, así lo habían querido creer, pero pienso que en realidad no había publicado tanto, ni sus publicaciones habían sido tan influyentes como ellos creían. Es probable que la obra de Wells haya desaparecido no por una conspiración, sino por su propio peso. Sin embargo, los caminos que llevan a la nada también hay que recorrerlos. Alguna referencia, alguna mención debió sobrevivir a pesar de la poca calidad o cantidad de lo escrito. Esta búsqueda me puso más frente a la idea de que Mike Wells no existió o simplemente no escribió. Pero eso me obliga no solo a negar lo contado por Rafaela, también lo creído por Lea, que escribió un cuento en nombre de Wells.
la existencia de la nueva versión de Whipping Sally, su presencia en el número de octubre de Cara Cruz, reivindica a Rafaela y a su tío, los hace ciertos, reales. Si Wells existió o no, ya no era el dilema. Lea lo había creado y entendí que mientras ella no apareciera, y sobre todo si no sabíamos nunca más de ella, mi deber era continuar su obra. Como a forma de diario, entonces tiene las fechas en las que van aconteciendo las cosas. El primer capítulo el título es Fragmentos de un sueño brooklynense, y está fechado el 4 de diciembre de 2015. Debajo del tren F, en la estación elevada del metro, el más árabe, desciendo a la avenida junto a la gente alegre que se prepara para las celebraciones de Nochebuena. Paso de largo el mercadito yemení de la esquina y en el portal del edificio de apartamentos contiguo al mercado escucho el fragmento de una conversación. Un hombre joven le dice, voceando con acento centroamericano, quizás salvadoreño, a lo otro que fuma: o te compras un terrenito en tu país y te haces tu casita. Sin detenerme, miro al tipo que escucha y fuma, pelo negro, tupido y lacio, piel canela, bigote negro raro, ojos rasgados y oscuros, arrugas alrededor de los ojos y en la frente que sugieren que tiene 40 años. Me ve mirarlo y me sonríe. Lo saludo inclinando mi cabeza mientras continúo mi camino y pienso si la esperanza que vi en sus ojos es algo más que una ilusión, el sueño de regresar a su país. Intento imaginar las causas que lo llevaron a emigrar: el deseo de dar sustento a su esposa, a Sara, e hija Lucía, o la enfermedad de su madre y la necesidad de financiar su tratamiento, la invitación de su primo para trabajar en construcción en Brooklyn, compartir gastos y ahorrar, huir de los maderos que lo asediaban en su pequeña panadería en el barrio, el deseo de trabajar de día y estudiar administración de negocios de noche. Pienso en las causas de mi propia migración hace 25 años. La oportunidad de estudiar con una beca en Arkansas, el impulso de mi familia, el asesinato de Mónica en San José, mi confusión y tristeza posteriores en una sociedad que me parecía vacía sin ella, el deseo de escapar del dolor y aventurarme en nuevos lugares. Intento imaginar también los propósitos del hombre salvadoreño en regresar a su país, o sin regresar a su país, compartir vivencias y placeres cotidianos con su esposa e hija, cuidar personalmente a su mamá, comprar un terreno en San Miguel con sus ahorros y cultivarlo, emprender su propio negocio en San Salvador. Y pienso en mis propósitos, ahora que estoy a punto de regresar a San José después de tantos años. Algunos son claros: escribir en mi apartamento josefino el libro para el cual mi universidad brooklynense me ha otorgado una beca, ayudar a mi mamá y hermanas a cuidar de la salud quebrantada de mi papá, redescubrir mi ciudad, San José, y buscar a mis viejos amigos. Otros propósitos son más vagos, incluso confusos: encontrar opciones académicas en universidades costarricenses, crear mis propias oportunidades, resolver la soledad y el extrañamiento que siento cada vez que visito San José, buscar nuevos amigos, curarme del desamor ibérico que viví con la flaca, regresar a casa y concluir mi odisea, enraizarme, pasar por el Istmo como puente hacia una vida en Sudamérica, encontrar mi lugar en el mundo,
De momento, mi plan está hecho de muchos pedacitos, como el fragmento de sueño que escuché esbozar a los dos hombres que conversaban, comprar su terrenito y construir su casita. No sé ni siquiera cuáles pedazos forman parte de un plan claro y factible y cuáles son imágenes vagas de un sueño nostálgico, cargado de morriñas y saudades de inmigrantes. Cuando regrese a Costa Rica en pocos días, empezaré a descubrir. También voy a leer de las primeras páginas, entonces creo que no necesito explicar mucho. Lo que sí quiero decir, porque he leído este fragmento 2 veces, es que el personaje se parece a mí, lleva mi nombre, pero es un poquito más cabrón que yo, entonces para que no se sorprendan con las cosas que voy a leer. Un profesor mío me habló una vez de una narradora francesa que decía que cada vez que comenzaba a escribir una novela intentaba componer el libro que a ella le gustaría leer. Y admito que a mí me molesta que no exista casi ninguna historia personal escrita en español por un angloparlante. Después de las casi 10.000 novelas gringas que toman lugar en una Latinoamérica en donde el protagonista ni siquiera sabe pedir un pinche mezcal en Buena Azteca, después de las casi 10.000 novelas escritas por hispanohablantes que pasan al inglés para entrarle al mercado, hace falta que algún yankee vaya a contracorriente de las políticas dominantes de la lengua. Me explico, no quiero ser como esos turistas neoyorquinos que se ufanan al hilar 2 frases seguidas para hablarle a un mesero andino y luego se refugian en su inglés universal para explicar que todo está mal o que nosotros somos malos o que ustedes son unos maltratados. Si de algo me ha servido estudiar un segundo idioma durante tantos años es para comunicarme con ustedes directamente, eliminando la engañosa muletilla de la traducción. Lo considero mi deber. Les solicito entonces que dejen de enfilarse a la librería o cafetería más cercana para ojear novedades de Estados Unidos. No compren más libros de los Beats o de la generación perdida traducidos al español y mucho menos esos mismos libros en su idioma original. No por razones sociales ni políticas ni económicas, sino porque simplemente ya está. Hay que emborracharse con 2 prostitutas viendo carreras de caballo en los hipódromos más gastados de California para ser norteamericano. Hay que haberse hecho un trip de ayahuasca en la zona amazónica para considerarse un auténtico viajero gringo. ¿Se dan cuenta de que en Estados Unidos la gente se burla de Bukowski? Que lo ven como uno de esos pacientes en los anuncios de Viagra al que no se le baja la pinga en 4 horas, enfermito por haber tragado la sociedad norteamericana de un bocado, no por haber luchado en su contra. Permítame hacer un poco de propaganda. Este libro, a diferencia de los otros, es intraducible. Y por favor no piensen que me estoy diciendo equipmaniano. Lo que quiero decir es que este libro no se publicará en inglés, se va a quedar entre nosotros. No quiero arriesgar mi posición allá, lo mismo que no quiero que ustedes me asocien con esta tradición de arriesgados. Bueno, voy a leer la primera partida. La Kika discursa sobre religión y arte live streaming desde París. Voy a leer obviamente un fragmento y ya saben que es sobre religión. Desde que a Father James lo trasladaron al barrio Coco de Salinas, hasta las ateas veneraron al Señor de las Alturas. No hizo más que aparecer aquel sábado por la tarde
para que Padre Norman, su antecesor, lo presentara ante la comunidad, y el rumor de su blancura, de su espesa cabellera negra, de sus cejas dibujadas por Dios a Manny Marker, de su acento gringo matizado con inflexiones colombianas y de sus compactas pantorrillas, onduló por el vecindario con la misma gracia con que el viento costero le levantó la sotana. ¿Tendrá pantalones cortos debajo o...? Dijo María de los Ángeles a media sonrisa. Parece que camina 2 millas todas las tardes, especuló Sara Magdalena. Apuesto a que corría bicicleta por allá por las Arkansas, porque de Arkansas tiene que ser, remató Esther, y era verdad. Supimos luego que Father James venía del Bible Belt, la cintura ultraconservadora de los Estados Unidos, riquísima en vacas, música country, Walmarts, algodón y terapias de conversión. Para acoplarse a nuestra cultura se cambió el nombre a Padre Santiago y empezó a confesar a sus feligreses los martes por la tarde. Yo, pecadora de siempre, jamás me habría acercado a la seriedad intraspasable de su predecesor Padre Norman, pero este con pies de resbaladero, se escogotaba porque había nacido para deslizarse por mis húmedas curvas salineses. Echando a un lado la descomunal belleza con que vine al mundo, no fueron las rudimentarias bicicletadas o las vulgares cabalgatas campesinas las que tonificaron mis músculos, ni se debe la gracia de mis movimientos al desarrollo motor fino de las clases de arte con que nos entretenían en la escuela elemental. Mi esbeltez la cinceló paulatinamente la disciplina provista por el ballet juvenil puertorriqueño, de donde salieron grandes luminarias de la danza moderna, como yo. Por eso, en cuanto regodeé las pestañas en los ojos almendrados de Padre Santiago, me latió en las entretelas de la chanforneta la revelación de que tenía que volver a redir de donde me había descargado. Mes y medio tardé en susurrarle durante la confesión, que me masturbaba, acercando las bolas de los ojos a las rejillas del confesionario. Comencé a echarme hacia adelante al tomar la comunión para llevarme la hostia al galillo y a la vez chuparle los dedos. Por casi un año le narré la vulnerabilidad, que mi carne estaba tierna para el colmillo. Poco después la frustración me convenció de su santidad. Pero cuando María de los Ángeles me restregó en las orejas que bajo la sotana Padre Santiago no usaba pantalones, cuando Sara Magdalena explicitó que él le enseñó las piernas duras con todo y yuca gritando, cuando Esther nos reveló que además de bicicleta Father James montaba yeguas en celo, cuando para colmo mi primo Juan Marcos el Feo sopló que el cura lo había recogido de la plaza en su FJ Cruiser para que se acuclillara ante el Santísimo en un edificio abandonado y que lo tenía gordo como un cirio pascual, alcé los ojos al cielo e imploré: manda el fuego, Señor, sobre todos ellos, sobre el miedo. Sí. Así. Si no hubiese sido porque antes de irse el intraspasablemente serio Padre Norman me pidió que lo acompañara a San Juan, si no hubiese sido porque tomamos la carretera número 1 de Caguas a Río Piedras, si no hubiese sido porque me acostó como una estrella de mar en la Love Machine del Hotel Flamingo, si no hubiese sido porque me contemplé en una misa en Abín por los espejos con las extremidades repartidas, ungidas, rellenas de gotereando Espíritu Santo, o sea, si no hubiese sido porque Dios vino a verme en el último momento cuando te quedas pizca de misticismo, yo habría llenado de gasolina una caneca de palo viejo y le habría metido un trapo, le habría pegado un fósforo prendido y le habría puesto a la esquina del mantel que arropa el altar mayor. Menos mal que la infinita misericordia divina socorre a las vidas. Que han sido los 4, muchísimas gracias. Me han avisado 2 veces que tenía 10 minutos, ahora tengo 5. Voy a cerrar un poquito, ya no pudimos conversar nada, pero quiero que usen la palabra ellos. Yo solamente recalcaría esto es lo que se está escribiendo en Estados Unidos, en un idioma en español. He encontrado yo una conversación increíble en las 4 novelas que hablan sobre ética, afectos, hay un punto de vista distinto, los 4 escritores, todos tienen un ritmo, un acento, un tono distinto, y eso hace lo que hace el español tan vivo, ¿no? Hablaban de tradición de fragmento y yo me quedo con tránsito, ¿no? El tránsito de las palabras, el tránsito de las historias. Es un gustazo moderar a 4 hombres que hayan escrito una novela en español.
Prometemos que para la próxima habrá más mujeres. Y solamente cerraría diciendo, ustedes tienen la palabra para decir algo o les dejamos un minuto a cada uno de ellos para que nos diga algo más. ¿Quién alza la mano o les damos un minuto a cada uno? Vale. Solamente los quiero felicitar a los cuatro porque cada uno de ustedes en su estilo es bastante transgresor, ya sea con un pie aquí, un pie allá, un pie en los Estados Unidos, un pie en América Latina, un pie en el español y el inglés. Todos me han gustado de alguna u otra forma y siempre es un placer escucharlos. Ya te tengo que decir que mientras tú estabas leyendo, pensaba ya en Seymour Menton, que escribió Otro gringo viejo, pensando en tú eres un gringo joven, claro. Y escribes maravillosamente el español y las partes sexuales, sensuales, cochinas, cochambosas que le dan son maravillosas. Gracias por esta mesa. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Usa la palabra ahora mismo en un espacio público, ¿no? Para Jeff, nada más en español, dado que ya es un gesto extra, un esfuerzo, digamos, de tu parte. Hay español mexicano cuando está en México, el narrador, y español argentino cuando está en la banda, o es el mismo. Es una muy buena pregunta. Yo diría que, bueno, que el español del personaje yo traté de mostrar un poco el desarrollo del personaje a través de la lengua, pero yo creo que más que nada, o sea, es un español. Si no puedes, así que, no, que justamente yo creo que el español del narrador sí sigue más o menos, yo creo que se va siendo más complejo a lo largo de la novela, pero creo que más que nada son las otras personas que interpelan al personaje, ¿no? Esto, sobre todo en el Río de la Plata, es como que, bueno, digo en algún momento, como que dicen, bueno, este personaje habla un poco como un mexicano, como mal diseñado, ¿no? Y entonces esto en el Río de la Plata es como que, ¿por qué no estás hablando como nosotros? Entonces para el personaje sí empieza a cambiar su forma de hablar, su español, y creo que sí. ¿Alguien más? ¿Tenemos un minuto? ¿No? ¿Nadie quiere usar el minuto de oro? Soy escritor, así que yo tengo una pregunta sobre el proceso de escribir. Cuando estaban escribiendo y sus identidades luchan, ¿cómo escriben? No es muy fácil, yo escribo diarios, entonces como está escrito así, saqué mucho de mis cuadernos. Sí, por favor. Ok. En realidad, si esto es una pregunta para inspirarte, o sea, para tú entender e inspirarte, yo no soy una buena persona para dar fórmula, porque para mí cada libro tiene su propio proceso. Y aunque haya mucha gente que dice, yo escribo tantas horas al día, yo no sé qué, o sea, que alguien mencionó ayer aquí, a mí no me funciona, a mí tampoco, ¿no? Ya para yo escribir y comunicarme con los demás, yo necesito vivir con los demás. Y tiene que ser algo orgánico. Lee mucho y escribe y escucha tu propia voz. Habrá gente que te va a decir que eso no sirve. Challenge them, ¿no? While challenging yourself. Okay. Cierro diciendo de nuevo, literatura escrita en español en este país es transformadora, contrapone la tradición, es transgresora, transgénero, transitoria y transgeneracional y transnacional. ¡Qué maravilla! Denle un aplauso a estos. El agua. Gracias.
contar. Sí, vale. Abrazarte, Chicago.